¿Qué tal? Soy Jesús Reynoso y en esta ocasión he preparado para ustedes un video sobre el dibujo arquitectónico y el espacio arquitectónico. La arquitectura se define como la técnica y estilo con los que se diseña, proyecta y construyen espacios. Sin embargo, creo que esta definición es un tanto inadecuada y me gustaría comenzar el tema con una pregunta un tanto paradójica. ¿Se puede realmente construir espacio? Esta pregunta es clave para comenzar, pues la arquitectura no tiene la capacidad de modelar el espacio, principalmente porque el espacio no es una entidad real y perceptible, sino un concepto abstracto que puede efectuarse desde campos muy distintos del pensamiento y a partir de incontables supuestos. A partir de esto, podemos concluir que el espacio no es configurable, pero que sí podemos configurar ciertos elementos que estén dentro de este. Ahora bien, se puede crear una nueva definición de arquitectura más acertada, la cual dice así: técnicas y estilos aplicados con los que se configura y construyen edificaciones dentro del espacio. Una vez dicho esto, es momento de comenzar con el tema. La arquitectura puede ser un arte para la gran parte de las personas por el hecho de levantar grandes estructuras partiendo desde los cimientos y que llegan a ser llamativas para muchos, gracias a la exhibición de elementos atractivos que las hacen únicos. El dibujo arquitectónico es la materia que se encarga de la representación gráfica de todos aquellos proyectos arquitectónicos, ya sean viviendas, autopistas, puentes, fábricas, iglesias, etc., que se desean construir y que determinará la base para poder llevar a cabo su elaboración en el mundo real. Por esta razón, debe presentar una caracterización muy completa de todos los elementos que componen dicha estructura mediante la simbología. Esto incluye, por lo tanto, a los croquis, bocetos y planos arquitectónicos y constructivos. Todos sus elementos deben estar dispuestos y organizados de forma detallada y de manera que se correlacionen para poder propiciar un medio habitable por cierta cantidad de personas que conforman una población. Esta materia es la encargada de mostrar físicamente la labor del arquitecto y no se resume solamente en trazar el proyecto en un papel, lo cual sería relativamente fácil. Un buen arquitecto sabe que en un proyecto arquitectónico, cada una de las formas, líneas y cuerpos que proyecte deberán tener significado. Incluso el color que se le dé a un edificio en particular dará un significado a este y el arquitecto. Como transmisor de ideas, debe ser consciente de este hecho y de muchos más. Y si cada uno de los elementos que componen el proyecto arquitectónico tienen significado individual, también es cierto que la unión de los diferentes elementos tiene un nuevo significado, del mismo modo que las palabras aisladas crean oraciones e ideas complejas. Cuando el arquitecto trabaja y produce una idea, utiliza un lenguaje. Esto es un sistema de símbolos que puede ser comprendido por los observadores y usuarios del proyecto. Sin embargo, aquí cabe resaltar que, a diferencia de otras artes como la poesía o la literatura, la arquitectura tiene un lenguaje abstracto. La arquitectura se comunica por medio de formas, composición, color y demás elementos visuales que no tienen significado literal, como en el caso de las palabras. Un buen dibujo arquitectónico se caracteriza por tener una objetividad para poder llevar a cabo productos a gran escala, razón por la cual debe contener una gran cantidad de simbología, notas, especificaciones y normativas que hagan posible que lo ideado pueda realizarse de manera óptima, representando así el resultado final y sus distintos puntos de vista. En ellos deben emplearse técnicas de dibujo geométrico e instrumental. Todos los planos arquitectónicos deben incluir aquellos elementos básicos en una construcción, como muros, cimientos, losas, pilares, etc.
Además, deben representar la obra o estructura ya terminada y sus distintas plantas de construcción con sus indicaciones y componentes presentes. En la elaboración de un proyecto arquitectónico hay una serie de elementos que deben estar presentes. Ellos incluyen un conjunto de dibujos específicos destinados a ilustrar los diferentes aspectos constructivos. Entre los elementos del dibujo arquitectónico incluimos planos estructurales, de cimentación, de obra, topográficos, instalaciones eléctricas, sanitarios, de secciones. También se incluyen perspectivas y diferentes vistas de la obra terminada. En el dibujo arquitectónico aparecen representados, además de las formas de las construcciones, su finalidad, los requerimientos, el entorno, los materiales y los acabados que éste tendrá. Los planos son la representación gráfica y exhaustiva de todos los elementos que plantea un proyecto y también son necesarios para llevar a cabo exitosamente una obra. Además, nos muestran dimensiones lineales, superficiales y volumétricas de todas las construcciones y acciones que comportan los trabajos desarrollados por el proyectista. Asimismo, definen las obras que ha de desarrollar el contratista y componen el documento del proyecto más utilizado en la construcción. Como mencioné anteriormente, los planos que son necesarios para un óptimo desarrollo de proyectos son los planos estructurales, de cimentación, de obra, topográficos, instalaciones eléctricas, sanitarios y de secciones. A continuación, describiré cada uno de ellos. Los planos estructurales contienen los elementos estructurales de la edificación, como vigas y pilares. Los planos de cimentación son aquellos que se hacen con la finalidad de sustentar construcciones para garantizar su estabilidad. Los topográficos contienen todas las características del terreno sobre el cual se va a construir. Son un requisito previo de diseño, ya que determinan los niveles de suelos en la construcción. Los planos de instalaciones eléctricas presentan la distribución de los diferentes circuitos que se instalarán a lo largo de todo el edificio. Los planos de obra son la representación gráfica y exhaustiva de todos los elementos que se plantea en un proyecto constructivo. Los planos de instalación sanitaria se encargan de lo que tiene que ver con abastecimiento de agua y la evacuación de los líquidos usados. Los planos de cortes y secciones muestran los cortes de la edificación en los cuales se muestran detalles constructivos y su emplazamiento en el edificio. Las perspectivas son dibujos a mano alzada en los cuales se emplean técnicas mixtas de dibujo artístico y dibujo con instrumental, las cuales nos dan una idea de cómo se verá una vez que se termine la obra. Los elementos básicos de los planos de diseño son las primeras formas con las cuales el arquitecto lleva a cabo su trabajo. Tales elementos son el punto y la línea. Si se toma como ejemplo un proyecto arquitectónico cualquiera, incluso el más complejo del mundo, y se descompone, podrá verse fácilmente que se compone por puntos y líneas, variando solamente su distribución. El punto es el primero de los elementos de diseño y el más básico de todos. Se dice que el punto señala una posición en el espacio y que carece de anchura, profundidad y longitud. El punto, por ser un elemento tan simple, tiene una forma igualmente simple. Como forma para el diseño, el punto puede expresar varias cosas, entre ellas los extremos de una línea, la intersección entre dos líneas, el encuentro de líneas en la arista de un plano o incluso volumen. La línea se define como la extensión en una dimensión del punto o, en otra forma, una sucesión ininterrumpida de puntos. A diferencia del punto, que solamente marca una posición dentro del espacio, la línea tiene una dimensión y longitud. Al contar con una dimensión, la línea adquiere otras propiedades, expresa un movimiento y por lo tanto una dirección. Al igual que el punto, la línea puede servir para diferentes propósitos, entre los que destacan unir o dos más elementos, rodear elementos diferentes para formar un conjunto, definir un perímetro o incluso señalar un recorrido.
Una vez realizados y presentados todos los planos, se puede proceder a construir, pero para ello es necesario hacer uso de ciertos elementos básicos que nos generarán el espacio arquitectónico. Los espacios arquitectónicos hacen referencia al lugar cuya producción es el objeto de la arquitectura. Se trata de un espacio artificial creado por el ser humano en espacios naturales. Tienen como objetivo la cómoda y óptima realización de las actividades humanas dentro de estas. Para obtener un espacio arquitectónico es necesario delimitar el espacio natural a través de dichos elementos de tipo constructivo, que permite configurarlo para crear un espacio interno y uno externo, los cuales son divididos por un espacio construido. Para lograr esto, el arquitecto se vale de elementos arquitectónicos, los cuales son los elementos encargados del armazón, de la forma y de la calidad estética de una edificación, constituyendo las partes funcionales y o decorativas de la obra. Los hay de tres tipos: los sustentantes, los sustentados y los decorativos. Los sustentantes, como su nombre lo indica, son aquellos que sostienen la estructura y están destinados a soportar cargas. Un ejemplo son los muros, los pilares y las columnas. Los muros, además de delimitar el área de construcción, son funcionales para soportar el peso de la edificación. Los pilares son elementos rígidos, más largos que anchos y normalmente de sección cuadrada o poligonal, que sirven para soportar la estructura horizontal del edificio. Las columnas, al igual que los pilares, soportan la estructura horizontal del edificio y son similares entre sí, más altas que anchas. Sin embargo, se caracterizan por ser de forma cilíndrica. Existen de tipo jónica, corinta, toscana, entre otras. Se le llama elemento sustentado a todo aquello que es sostenido por un elemento sustentante. Veamos los ejemplos. Un dintel es todo elemento sostenido de carácter horizontal y construido de una sola pieza. Un cornizamiento son aquellas piezas que gravitan sobre las columnas en la arquitectura arquitrabada. Se divide en tres secciones: arquitrabe, friso y cornisa, así como lo podemos observar en esta imagen. Los arcos son elementos construidos por varias piezas llamadas dovelas, las cuales se encajan en forma de cuña. Los arcos originan otros dos elementos, la bóveda y la cúpula. La bóveda es una estructura con forma curva que cubre un espacio comprendido entre varios pilares o columnas. La cúpula es una bóveda en forma de una media esfera o algo similar con la que se cubre todo un edificio o una parte de él. Los elementos arquitectónicos de decoración o de ornamento cumplen funciones puramente decorativas dentro de una edificación. Es importante mencionar que pueden formar parte de los elementos sustentantes o los sustentados, por ejemplo, las columnas y los cornizamientos. Algunos de ellos son las molduras, las acanaladuras, los mocárabes, cielos rasos, entre otros. La moldura es un elemento saliente de perfil uniforme que generalmente se utiliza para marcar la diferencia entre la pared y el techo. Las acanaladuras son los surcos verticales tallados sobre el fuste de una columna o un pilar. Los mocárabes son elementos formados por prismas yuxtapuestos dirigidos hacia abajo que acaban en un estrechamiento también prismático. Los falsos techos o cielos rasos es el nombre que reciben las superficies lisas y planas que en una construcción se ubican a determinada distancia del techo original de la construcción. Como pudimos darnos cuenta, la construcción es un proceso largo, que debe planificarse minuciosamente para que todo quede correctamente colocado, pues son muchos aspectos a considerar y si algo no se coloca correctamente puede resultar catastrófico. La forma en que debe planearse es muy interesante, pues todos sus elementos deben estar en correcta armonía, no solo para conseguir estética, sino también seguridad y comodidad. A continuación, les dejo la lista de referencias que fueron consultadas para la realización de este video.